Dios les bendiga grandemente a todos y cada uno de los que están aquí presentes y los que nos están viendo por medio del internet. Imaginemos que por esa puerta entra la señora presidenta Claudia Sheinbaum y se siente por ahí en una de las sillas, y está en esta reunión. Y cuando termina la reunión, hace unas llamadas y nos dice a nosotros: ¿están de acuerdo con que hagamos unos arreglos aquí? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Y hace unas llamadas, da unas cuantas órdenes, y al siguientes días, ¿cómo va a ser aquí? Va a ser un movimiento grande. Va a haber gentes trabajando, va a haber personales arreglando, quitando, remodelando, agrandando, haciendo algo extraordinario. Pero si llega una persona que anda ahí batallando ahí en las calles, ahí sin trabajo, así que es de esos que se vienen del tren, y está en esa misma, en otra ocasión está en la misma, aquí en el mismo lugar, en una reunión, y dice: quisiera hacer algo, quisiera ayudar, quisiera servir en algo. Oh, pues bienvenido cualquier ayuda. Pero la siguiente semana a lo mejor y no va a haber tanto movimiento, los siguientes días, como cuando vino la presidenta de la nación. Entonces, a lo que quiero explicarles, la diferencia está entre un caso y el otro, está en la autoridad. En la autoridad, en el poder. Autoridad, cuando hay autoridad hay poder. Y solamente basta hablar, una llamada, para hacer muchas cosas que físicamente a lo mejor y no se podrían hacer tan fácil. Pero cuando hay autoridad, cuando hay poder, todo se puede. Entonces hoy quiero compartirles de este tema tan importante, que qué es lo que hacía, qué ejercía nuestro Señor Jesucristo, y era autoridad. Él hablaba, Él tenía autoridad. Él tenía autoridad, Él se le dio la autoridad y Él nos dio la autoridad. Entonces, autoridad, sinónimo de poder. Por eso muchos lo veían la diferencia. Había sacerdotes, había quienes exponían las escrituras, pero de una forma diferente a como lo hacía nuestro Señor Jesús. Veían y decían: mira, así hizo Dios, Dios hizo esto, así dice Dios. Pero cuando Jesús hablaba, Él hablaba con autoridad. Esa era la diferencia. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre este tema. ¿Les parece bien? Vamos ahí en el Evangelio de Marcos, por favor. Bueno, antes de ir a Marcos, vámonos a Mateo, por favor. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Nuestro Señor Jesús, momentitos antes de ser llevado
al cielo, en las nubes, Él habló unas cuantas cosas, dio unos cuantos encargos, mandatos, obligaciones, pero antes de eso dijo estas palabras. Antes de dar la orden, dijo por qué estaba dando la orden. Miren cómo, se lo leo desde el 16 yo. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí está hablando todo poder. He recibido el poder, tanto aquí en la tierra como allá en los cielos. Toda potestad viene de poder, de autoridad. Entonces ya dice, por tanto, ya que yo tengo la autoridad, les ordeno esto. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así termina. Entonces, así termina el Evangelio de Mateo. Entonces él, antes de darle esa ordenanza, me llama la atención como él dice, ya tengo el poder. Él ya había resucitado. Él ya había muerto y había resucitado. Ya había andado como 40 días, ahí muchos lo vieron. Y antes de ser alzado, antes de ser llevado a las nubes, fue lo que les dijo. Ya tengo el poder. Entonces ahí dice, el 28, 18 dice, toda autoridad me es dada, dijo, ¿no? Ajá. ¿Ven? Y aquí dice toda potestad, o sea, poder es sinónimo de autoridad. Poder tiene, o sea, ¿qué autoridad? ¿No? Entonces, vamos ahí, como ya terminamos Mateo, le damos una vuelta a Marcos. Ahí en Marcos 1, Marcos, dice así el Evangelio de Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había algo diferente. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, gritó diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Bendito sea Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Bendito sea Dios. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda provincia alrededor de Galilea.
Ellos estaban, pues no entendían, porque ellos pues sí sabían de la palabra, sí habían escuchado, sí habían leído y todo, pero aquí vieron algo diferente en Jesús. Vieron el poder, vieron la autoridad. Y a mí me llama la atención cómo estos espíritus inmundos, cómo lo conocían, cómo se dieron cuenta. De hecho, ellos fueron los primeros. Él fue el primero que empezó a dar voces, dice aquí. ¿Qué tienes contra nosotros? Dice. Entonces, y qué bien sabía quién era. Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Ha venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. O sea, estos espíritus tenían teología. Sabían de la palabra, sabían quién era Jesús. Sí, sabían a lo que iba. Pero Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal de él, con signos de admiración. Cuando hay un signo de admiración es que algo se resalta, se dice más fuerte, se dice, en este caso, con autoridad. Cállate y sal de él. Entonces, hay veces que nosotros nos podemos hacer ideas, nos pintamos una imagen en nuestra cabeza, en nuestra imaginación, de un Jesús pues muy bonito, lo pintan así muy delicada, la cara, así hay cuadros que hacen el hombre creyendo que, dando a entender que así era, muy bonito, muy delicado, muy el rostro, inclusive hasta algo raros hacen las imágenes y el dibujo, entonces nos hacen hacer entender eso. Pero aquí vemos poder, vemos autoridad, vemos rudeza en nuestro Señor Jesucristo. Sí es un Dios de amor, sí es un Dios, es nuestro abogado, pero también es un Dios fuerte. Nuestro Señor Jesús, yo veo sus gestos, así ese coraje cuando llega a la casa de su padre y a la iglesia, al templo y ve que está todo ahí lleno cambiando monedas, que vendiendo palomas y haciendo todo eso. Entonces él como agarra una cuerda y les tira todo, les hace un reguero, hace con coraje, hace ejercer su autoridad. Imagínense llegar a un tianguis así, un tianguis, hay tanta gente, tantos tiangueros, tantos puestos, y tumbar todo, o sea, enfrentarse a todos. Todos ellos estaban tras de dinero, ellos iban a hacer dinero y ellos tenían que defender sus posiciones. Pero él con ese poder, con esa autoridad, todo derriba, todo un reguero de monedas, una bola de palomas volando, me imagino yo, todo un desorden en un ratito. Entonces para eso se necesita autoridad. Curiosamente, nos vamos al Antiguo Testamento, allá donde está un gigantón, que le decían Goliat, y llega un muchachito chiquito, que se llamaba David. Pero había muchos otros, pero ni uno se animaba a enfrentar a aquel
aquel gigantón. La diferencia fue que David tenía autoridad. La diferencia fue que David tenía la autoridad que Dios se le había dado. No era su fuerza, no era su poder. Porque él decía, si venía un oso, venía un lobo, venía cualquier animal, Dios me ayudaba y yo lo mataba, yo me deshacía de él. Entonces, así va a ser con este gigantote. No va a hacer la diferencia. El Señor me lo va a entregar en las manos. Entonces, vemos de dónde viene la autoridad. Del Señor, del Creador, de Dios. Entonces, si Jesús ahorita leímos que Él dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en la tierra y en el cielo. O sea, tenemos todo el poder. Yo tengo el poder. Ustedes son mis discípulos. Yo les doy poder para que vayan y hagan lo que tengan que hacer. ¿Ven? Entonces, aquí volviendo a esto que estamos leyendo, de este espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, dice en el 26. Y el 27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Dice, al salir de la sinagoga, iba saliendo de ahí de ese lugar, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Bendito sea el Señor. Nomás la agarró de la mano, la levantó y al instante se le bajó la fiebre y se levantó inmediatamente. Y ella le servía, termina diciendo ahí, bendito sea el Señor. Luego dice, eso era un día de reposo, cuando empezamos ahorita ahí, entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando a la sinagoga, enseñaba. Entonces aquí sigue el 32 diciendo, cuando llegó la noche y luego que el sol se puso, o sea, ya había pasado el día de reposo. Al día siguiente del día de reposo, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Dejaron pasar el día de reposo porque ya ves que andaban con sus cosas, que no él debería andar sanando el día de reposo, andarse levantando y eso. Entonces al día siguiente le trajeron muchos. Todos los que tenían enfermedades, vámonos con Jesús, vámonos. Y toda la ciudad se agolpó, dice ahí, a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos en diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios. Sigue diciendo, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba.
Está una clave. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Estaba yendo muy bien. O sea, cuando hay un milagro, cuando hay una manifestación del Señor, hay poder, hay llamamientos, hay en un instante se hacen miles y miles, porque ven la gloria de Dios. Cuando vemos la gloria de Dios, hombre, por eso los apóstoles, ahí en el libro de los Hechos, así dicen, así oran al Señor. Te pedimos que nos ayudes a predicar la palabra. Y mientras lo hacemos, te pedimos que haya señales, que haya milagros y que haya manifestaciones de tu Espíritu. Entonces aquí ha sido un día muy provechoso para todo ese pueblo. Llevaron a todos los enfermos y muchos, no dice que todos fueron sanados. Me llama la atención ese punto. Llevaron a todos los enfermos y expulsó a muchos demonios y sanó a muchos. Entonces, órale, pues al siguiente día, el Señor se fue de madrugada, se fue a orar allá al desierto. Entonces van los discípulos: vámonos, vamos a seguirle, pues se está poniendo suave esta cosa. Y ahorita te están esperando muchos te andan buscando, porque seguramente había muchos más enfermos. Seguramente ya se estaba divulgando de una ciudad a otra. Entonces, pero él les dijo, prácticamente les dijo: si no, esa no es mi función. No solamente vine a sanar, no soy nada más sanador, no soy curandero, tengo que ir a predicar a otros lugares. Vean la palabra que utilizó, o sea, como dijo él. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso rogándole, e inclinaba la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Ven? Por eso no quería, porque luego iban a malinterpretar, iban a malentender y iban a decir: ya no iban a decir llegó el Salvador, iban a decir llegó el curandero.
Llevó el que vamos a llevarle todos los enfermos, Entonces, él decía, voy a predicar, ¿no? Tenemos que predicar, tenemos que ir a otras ciudades. Y por eso él decía, no hagan tanto barullo, no hagas tanto barullo, tú ve y haz lo que tienes que hacer, ve, muéstrate allá a los sacerdotes y ofrece los sacrificios que tengas que hacer. Entonces, pero así fue pasando. Y miren lo que dice aquí Mateo 8:5, ahora unas hojitas para atrás, vámonos a Mateo 8:5. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Un centurión era una persona que dirigía más o menos, no más o menos, dirigía 100 soldados. De ahí viene la palabra centurión, de 100. Él estaba a cargo, él tenía autoridad sobre 100 soldados. Rogándole, diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Así le dijo. Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Así con esa seguridad. Yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. No necesitas que ir físicamente, no tienes que ir físicamente, tú solamente di la orden, da la orden y se sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Yo sé lo que es la autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mí y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué dice todo esto? Porque pues muchos de los escogidos por el pueblo de Israel, así como dice en Juan 1:12, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio, ¿qué? Potestad, le dio poder de ser llamados hijos de Dios. Ahí estamos viendo la misma palabra, potestad. Entonces el ser hijo de Dios es un poder. Es un poder que Dios nos da. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bendito sea Dios. Ajá. Así fue, ¿no? Así le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces estamos entendiendo lo que es la autoridad, lo que es el poder. Aquí está muy suave, lo explica el centurión, él sabía de autoridad, él estaba bajo autoridad y él lideraba a otros con autoridad. Entonces les dijo al Señor, yo no soy digno que vayas a mi casa. Yo no soy digno y no necesitas ir.
solamente con que des la palabra, con que hables la palabra, des la orden y se va a hacer. Porque yo sé que tú tienes autoridad. Entonces aquí estamos viendo, estamos llegando a una conclusión, que para que haya una manifestación, para que haya un milagro, para que haya una sanación, para que salgan endemoniados, para que salgan demonios, se necesita autoridad. Y esa autoridad no es del hombre, esa autoridad no viene del hombre, esa autoridad viene de Dios. Dios es el que la da. Jesús dijo, toda potestad me es dada, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, todas estas manifestaciones, todo esto que hemos estado leyendo, vemos claramente la autoridad. A mí me llama mucho la atención, se los he platicado muchas veces, cuando él está dormido en una barca y el tiempo se pone ahí muy, muy bravo, el mar, el aire, las olas y todo, y los discípulos se empiezan a inquietar, se empiezan a preocupar y van y lo levantan, lo despiertan y le dicen, mira, vamos a perecer, está muy, muy fea la cosa. Entonces él se levanta y se levanta y manda a ordenar al mar, manda a ordenar al viento, enmudece. Y todo un momento dice que hubo gran bonanza. Quedó así, como cuando se ven las olas así con el sol, ¿no? Así muy tranquilas. Como un video que subimos, lo vieron muy bonito, que subieron de Apoyando por Dios, que se ve la agüita así, muy bonita. Así quedó, me imagino, muy suave, tranquilo. Entonces ellos también les llamó mucho la atención a los discípulos. Todo aquello que los asustaba, todo aquellos que los tenían todos atemorizados. Él en un momento nada más con dar la palabra, dar la orden, mandó callar, parar aire, parar agua. Entonces ellos dijeron, ¿con qué autoridad? Que aún el aire y el agua lo obedecen. Entonces, bendito sea Dios. Vean lo que dice Mateo 10. A una hoja más. Una hojita más. Este es el versículo que les platicaba la otra vez que lo vi y dije, a la torre, o sea, es algo muy fuerte, algo muy profundo y es algo verídico, es algo cierto que no podemos pasar desapercibido. Vean cómo dice aquí en el Evangelio de Mateo 10, desde el 1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, ¿les dio qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos. Él aquí estaba transfiriendo esa autoridad. Tú puedes hacer esto. ¿Qué es transferir una autoridad? ¿Qué es dar autoridad? Es dar poder, así. Simplemente una persona, nadie la conoce en una empresa y llega y el jefe ahí, el que tiene la autoridad, le dice, ¿saben qué? Aquí en adelante le van a hacer caso a esta persona. Está dando autoridad, le está cediendo autoridad. De sí le está dando autoridad a otra persona para que también a ella le obedezcan. Entonces es lo que estaba haciendo Jesús aquí. Él dijo, toda potestad me es dada en la tierra, en los cielos. Y aquí dice
Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. ¿Y para qué? Para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No hay con qué. No, es que no se refería a eso. No, es que no se refería a esa sanación o a esa otra cosa. Directamente dice aquí. Les dio autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos, perdón. Sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego sigue diciendo los nombres de ellos. Entonces, vean cómo aquí el Señor transfiere esa autoridad, da parte de esa autoridad a sus discípulos. Por eso Pedro, dicen que hasta nomás con la sombra, ¿no? Sanaba. Nomás iba caminando y pasaba y la sombra se acercaba ahí a los enfermos y eran sanados. Cuando les pidieron dinero, ahí también les pidieron dinero ahí ¿a quién era? Era Pablo y no me acuerdo si era Pedro, que le pidió dinero y que dijo, no tengo dinero, pero lo que tengo te lo doy. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate. Y se levantó al instante aquella persona, ¿no?, que estaba ahí siendo. Entonces, vean también aquí en Lucas 10:19. Bueno, dice el 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Primero les dio la autoridad y luego se fueron a hacer lo que tenían que hacer. Entonces vienen con él otra vez y gozosos, se encuentran con él, gozosos, contentos, diciéndole, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. No en nuestro nombre, no por nosotros, sino en tu nombre. O sea, esa autoridad que tú nos diste, tiene mucho poder. O sea, en tu nombre es súper poderoso, verás si, y empiezan a contarle, me imagino, verás si estaban así unos demonios, estaban estos. Entonces, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Ven lo que le dice él? Yo lo veía, los estragos que estaban haciendo. Yo veía, allá donde estaban ustedes, yo veía que Satanás caía, yo veía cómo estaba siendo derribado, les dice el Señor. Y luego el 19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bendito sea Dios. Esas son palabras mayores. Esas son cosas muy grandes y muy profundas. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es lo más importante. Ustedes son salvos, que sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. Bendito sea el Señor. Y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre,
ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, de oír lo que oís y no lo oyeron. Los profetas, los profetas hablaban de Jesús, hablaban de la palabra, hablaban de todo lo que iba a venir, lo que iba a ser, pero ellos no habían visto esa manifestación. Por eso Él les dice, bienaventurados, porque están viendo el poder, están viendo la autoridad. Ahorita que les decía, les ponía el ejemplo de que si la presidenta del país diera una orden aquí, al momento luego se iba a empezar el movimiento y se iba a ver el poder de la autoridad. Entonces, ok, muy bien, ahorita ya a ratito nos los platica, por favor. ¿Está bien? Muy bien, bendito sea Dios. Eso es muy bueno, a testificar de lo que Dios hace, ¿no? Porque eso nos anima y nos ayuda a seguir adelante. Entonces, vemos que esa autoridad se nos ha transferido a nosotros también. Nosotros, así como dice ahí, como les decía ahorita en Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces ya tienes el poder. Si tú creíste en el Señor Jesús, tú lo recibiste, tú tienes el poder. Toda la potestad se te ha dado, la autoridad se te ha dado. Ya no podemos andar con esos temores, con esas dudas, con esas cosas tremendas de que nos preocupan y andamos ahí dando vueltas. Tenemos que tumbarnos ese rollo, como dicen, tumbarnos ese rollo y decir: túmbate el rollo, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Toda autoridad se me ha dado para aullar serpientes, para hacer todo lo que tenga que hacer, porque yo creo en el Señor Jesús. Entonces aquí es por fe que lo podemos hacer. Es por la fe que lo podemos hacer. Pablo lo experimentó. El apóstol Pablo, dice que fue a recoger ahí unas leñas ahí para hacer fuego y se le prendió una víbora venenosa y ahí la traía ahí colgando en el dedo ahí, que se la soltó, y todos los que estaban ahí en la isla sabían del poder de esa serpiente que estaban esperando que se muriera, porque sabían que cuando les picaban esas serpientes ya no había remedio. Y ahí estaban esperando, y Pablo andaba como si nada. Y siguió ahí metiéndole más leño ahí al fuego y hablando de la palabra, me imagino, y todo eso. Y ahí estaban, ¿qué será este? No le pasa nada, es un dios, o es un qué, o qué rollo. Entonces, ¿por qué? Porque él tenía la autoridad, él tenía ese poder, y esa autoridad lo tienes tú y yo también. Entonces, yo he testificado así de niños de 12 años. ¿Quién tiene 12 años aquí? Levante la mano quien tenga 12 años. 11.
11, a ver, ¿quién entiende 11? 12. Ándale. Así de 12 años. Una niña dice que porque ella creía con seguridad y se iban y llegaba así a los hospitales y le decía, ¿qué tiene? No, porque me duele mucho la pierna, que me duele mucho la rodilla, que esto y todo otro. Ah, yo sé que hay alguien que te puede sanar. Jesucristo te sana. ¿Quieres que le pidamos? Sí, sí, así a la gente, ¿no? Y la niña se ponía a orar y sanaba a las personas aquellas. Sanaban. ¿Por qué? Porque ella ejercía fe. Ella ejercía la seguridad. Ella no tenía la duda de que a ver si no, a lo mejor quedó mal, a ver si no me dicen, y que esto, y que no sé, que me da vergüenza, y que qué va a pasar, y si sí, si no. Entonces ella decía, ahorita vas a sanar. Y sanaban. Y al ver eso, las otras personas pues veían, y a ver, la niña, verás, la niña aquella, y ahora le iba, y ahí estaban, y un montón de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que se ocupa también. O sea, cuando hay testigos, cuando se ve la gloria de Dios, entonces se crea esa esa confianza, esa atmósfera de fe en el Señor. Imagínense toda la bola de gente que iban siguiendo a Jesús, iban buscando a Jesús, iban siguiendo a Jesús. Y va una mujer que tenía 12 años con flujo sanguíneo, no paraba de sangrar. Ya se había acabado todo su dinero con todos los doctores y todo. Entonces, pero ella escuchó hablar de Jesús y ella quería acercarse a Jesús. Y ella sabía, tenía la confianza, la plena seguridad de que con solamente tocarle el borde del manto, de su ropa, ella iba a ser sanada. Y así lo hace, se va y empuja y se va haciendo chanza hasta que logra tocar el manto de nuestro Señor Jesús. Y al momento fue sanada. Al momento ella sintió que fue sanada. Y el Señor Jesús también sintió que había salido poder de él. Y dijo, ¿quién me tocó? Los discípulos dijeron, maestro, si soy un montón de gente aquí, ¿qué pregunta haces? Pues todos te han tocado, o sea, no, alguien me tocó porque poder salió de mí, salió virtud de mí. Entonces ya ella como se vio ahí muy expuesta, dijo, yo fui. No, pues tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado, ve. Entonces, es extraordinario, ¿verdad? Es extraordinario. ¿Quién tiene dolencias? A ver, ¿quién tiene dolencias? Yo traigo dolencias. O tienen dolencias. ¿Y quién ha sufrido o sufre alguna enfermedad? ¿Mm? ¿Mm? Y ahorita, ¿qué acabamos de leer? Que se les dio autoridad, ¿para qué? Para sanar unas cuantas, todas las enfermedades. ¿Y luego qué más? Y las dolencias. Me llama la atención cómo separa ahí enfermedad de dolencia, porque normalmente entendemos que una dolencia viene a causa de una enfermedad, normalmente.
Pero ahí dice enfermedad, para toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ahorita, si vemos así, por ejemplo, en la televisión, vemos videos, vemos testimonios de personas que han sido sanadas y ha sido así por la autoridad de Jesús, por el poder del Señor. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos sido testigos. Por ejemplo, Rosalba, mi hija Rosalba, cuando él estaba doblada del dolor y un hermano oró con autoridad y fue sanada, bendito sea el Señor. Ya, me acuerdo que la llevaba, a mí me tocó llevarla junto con mi hijo Jesús. La llevábamos al hospital llorando y llorando un solo clamor todo el camino hasta la tenían que, la tenían que inyectar y todo para que le pudiera bajar el dolor. Tenía problemas en riñón. Y en esa ocasión sin pastillas, sin inyecciones, con la autoridad del Señor, con la autoridad con la autoridad del Señor, ella fue sanada para la gloria del Señor. Traía problemas con el riñón, con los riñones, pero así cada rato. Duraba bien un ratito y luego otra vez. Luego bien un ratito y luego otra vez. Bendito sea Dios. Entonces, pero ante en Isaías. Ah, bueno, ahí donde estábamos. Mateo 8, 17. Para que se cumpliese lo dicho. Ah, bueno, leemos otra vez desde el 14. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Aquí sí dice a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Bendito sea Dios. Sí, que está ahí en Isaías. Isaías 53:4. Entonces, aquí me llama mucho la atención ese versículo que les compartí ahorita del Mateo 10, donde vemos de dónde sale la autoridad. Jesucristo es quien da la autoridad. Jesús es el que cede, pasa, transfiere la autoridad, ¿no? Y él, ahorita vemos de dónde empieza, como nos dice el hermano ahorita. Allá en el profeta Isaías, él mismo, ¿cómo dice? ¿Cómo acabamos? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Amén. Por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Entonces vamos, que el Señor nos dé fe, que el Señor nos ayude a creer que esa dolencia, que esto, cualquier cosa que yo pueda tener, cualquier cosa que usted pueda tener,
Para el Señor no es nada imposible. Para el Señor todo lo puede. El Señor todo lo puede. Y nosotros todo lo podemos en Cristo. El Señor todo lo puede y nosotros todo lo podemos en Él. No nosotros mismos. Todo lo podemos en Cristo que Él nos fortalece. ¿Mm? Para Él no es nada. Si levanta los huesos secos, para aquel que es de soldar huesos. ¿Mm? Si Él los levanta, hace vivir, le da vida a huesos secos, porosos, soleados, ¿qué es para Él de soldar huesos? ¿Qué es para Él reforzar huesos? ¿Qué es para Él sanar diabetes? ¿Qué es para Él sanar problemas de riñones, como ya hemos sido testigos? ¿Qué es para Él? Todo le es posible. Para Dios todo es posible. Sí, él sabía cómo tenía poder la autoridad, cómo era la autoridad, cómo se manejaba la autoridad. Pero yo puedo tener autoridad para ciertas cosas, pero hay alguien que tiene mucha más autoridad que yo, que puede hacer en muchas áreas más. Entonces así es la autoridad de Jesús. Él tiene autoridad sobre todo. Toda autoridad. No una poquita autoridad. No una parte de la autoridad. Dice él, toda autoridad me es dada, aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿quién tiene la autoridad de todo? Jesús. Y nosotros somos hijos de Él. Él es nuestro abogado. Él es nuestro pastor. Él es nuestro salvador. Entonces, vivamos con esa certeza, ejerzamos fe, perdón, para ver la gloria de Dios. Porque ni siquiera la muerte de alguien, como le pasó a Lázaro. Lázaro ya tenía 4 días. Entonces, Marta, María, decía, pues si es que el detalle es que ya tiene 4 días, ya hiede. ¿Cómo quieres que abramos la piedra? ¿Cómo quieres que abramos el sepulcro? Entonces Jesús habla así como yo lo siento con un cierto corajito, así con cierto enojo. Dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No te he dicho. Cuando se dice esa expresión es porque ya le había dicho, y como que sentía él que no creía. No se daba cuenta quién lo estaba diciendo. No se estaba dando cuenta María ni Marta quién estaba hablando. Cuando él dice, abre el sepulcro. Claro, abre el sepulcro. Pero ella, y a veces nosotros nos vamos en ese viaje de lo terrenal, de lo de aquí, de que no se puede, ya está pestoso. Para poder sanar de esto tengo que estar poniéndome insulina, tengo que estar tomando un tratamiento, tengo que hacerse una cirugía, no se puede. Según nuestras ideas, según nuestra capacidad, según nuestro alcance. Pero el Señor te dice y me dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces vamos creyendo, vamos entendiendo y no dudando. Y no dudando y luego decimos, bueno, voy a
voy a creer, 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 y empezamos a hacer fuerza, voy a creer más y verás, y ya. Y vemos que no pasa nada. A veces vemos que no pasa nada y ya decimos, no, pues no. Y nos apachurramos, nos sentimos que algo está mal. ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué otros sí son sanados? ¿Y por qué yo no? ¿Por qué otros? ¿Por qué si la palabra dice esto y vemos que sí sanó? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo sané por aquel enfermo y resulta que se murió? ¿Y por qué otra persona oró por aquel y ahí anda muy bien? ¿No le ha pasado eso por su mente? A mí sí, mucho me pasa. Entonces tenemos que despojarnos de eso, de esas ideas y creer como niños, como ese niño que le prometen, te voy a regalar una bicicleta. Y él está seguro que le van a regalar una bicicleta. Aunque el papá, la mamá no tengan, ya quisieran para la comida. Pero a él le prometieron una bicicleta y él ya dice, me van a regalar una bicicleta. Y para diciembre me van a dar una bicicleta. Y ahí anda él diciendo, y me van a dar una bicicleta y me voy a ir para allá y voy a jugar así, voy a jugar así. ¿Por qué cree? Entonces así tenemos que decirlo. El Señor me está sanando. El Señor me está sanando. Porque ahí dice, ahorita acabamos de leer que Él nos va a sanar. Que Él nos da la autoridad para sanar. Entonces así, como ese niño, así vamos a sanar. Yo les he hablado aquí en este mismo lugar y les he dicho, el Señor, para el Señor lo más importante es que seamos salvos más que sanos. Es lo más importante, ser salvos primeramente más que sanos. Porque de qué nos sirve llegar, o que se nos acabe el tiempo, bien sanos, sin ni una dolencia y que nos vayamos derechito al infierno. ¿A qué? Mejor que seamos como ese Lázaro, que aún los perros que tenían llagas y que aún los perros venían y le envían las llagas ahí para poner más triste el cuadro. Y cómo él murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, les he hablado de eso, pero tampoco no podemos decir, no, pues entonces no se puede. Claro que se puede. Y la palabra de Dios habla de sanidad. Jesucristo, Él nos da la autoridad para sanar. Entonces vamos ejerciendo fe, vamos teniendo fe en el Señor. No dejemos de creer en el Señor. Amén. En el nombre de Jesús. No es por nosotros, no es por nadie de acá. Es el Señor que nos habla, que nos ha hablado ahora, y vamos a orar, si les parece. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, queremos tener más fe, vamos a oír más la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, porque eso aumenta nuestra fe. No nos dejemos llevar y no nos dejemos. No hay que dejarnos, hay que levantarnos para la gloria de Dios. Amén. Señor, te damos muchas gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias por tu amor.
Gracias por tu poder sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, sobre toda cosa que nos pueda afectar, Señor. Gracias. Gracias porque tú, por tus llagas ya fuimos nosotros curados. Por tus llagas ya fuimos nosotros sanados, Señor. Gracias. Hoy sabes, Señor, tú sabes más que nadie las enfermedades, las dolencias, los azotes que tenemos, Señor. Las cosas que nos azotan, que nos traspasan, nos arrebasan, Señor. Tú sabes lo que hay en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Tú sabes todo de nosotros, Señor. Tú sabes nuestro levantar, tú sabes nuestro acostar, tú sabes nuestros pensamientos. Antes de que hablemos, tú ya sabes lo que vamos a decir, Señor. Es una cosa extraordinaria, demasiado conocimiento para nosotros, Padre. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos cada uno con nuestras cargas. Aquí estamos cada uno con nuestras dolencias, con nuestras enfermedades, con nuestras necesidades, Señor. Sabemos que con tu autoridad no hay cosa que prospere, no hay situación. Te pedimos a esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que sanes, Señor, que restaures toda la salud de cada uno de los que estamos aquí, que quites toda dolencia, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo, por la sangre de Cristo ya fuimos curados, ya fuimos sanados. En el nombre de Jesús. Toda dolencia se disipa, se quita por el poder de la sangre de Cristo. Toda enfermedad se seca, se va, se disipa, se disuelve en el nombre de Jesús. Por los que estamos aquí y por los que todavía, los que no pudieron venir, como nuestro hermano Ramón Cuen, Señor. Allá donde está, donde esté, Señor, te pedimos por su salud, por su rodilla, en el nombre de Jesús. Pedimos, Padre Santo, que disipe, Señor, todo mal, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo problema de riñón, infecciones, problemas musculares, problemas de inflamaciones, problemas de encías, problemas en la espalda, problemas, dolencias en las piernas, en rodillas. A esta hora somos sanados por tu gloria, por tu poder, por tu sangre, Señor. En el nombre de Jesús. Se restablecen todos los niveles de azúcar, el colesterol, todos los niveles de la sangre, Señor. Se revierte todo cáncer, todo tumor, toda cosa que no venga de ti, Padre. En el nombre de Jesús.
Toda neurona se estabiliza, todo movimiento cerebral queda quieto para tu gloria en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad, declaramos fortaleza en el nombre de Jesús. No por nosotros, sino por lo que tu palabra dice, Señor. No por nosotros, no por nuestra autoridad, sino por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Por la autoridad de Cristo. Porque Él, en la cruz del Calvario, Él pagó por nuestras enfermedades, por nuestras dolencias. Él llevó en sí todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por lo que viene, Señor. Gracias. Dígale, gracias por la salud, Señor. Gracias por la sanidad, Padre. Gracias. Gracias porque tú estás en control de nuestra vida, Señor. Gracias porque todo está bien en tu nombre, Señor. Gracias porque ni la muerte, ni nada, ni nadie nos podrá separar de tu amor, Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Gracias, Padre Santo. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor.